Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esa amable presentación y por supuesto muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, siempre es un placer estar con la APRI y con Carolina, que ya se nos está volviendo una sana costumbre de compartir paneles y eventos y siempre salen muy bien. Así que esta vez si sale mal, pues es culpa mía, exclusivamente. Em, Básicamente, como lo sabemos, María Alejandra, ¿me recuerdas el tiempo que tenemos? Cada uno son 12 minutos, ¿cierto? De 12 a 15 minutos. Listo, súper. Entonces, digamos, para enmarcar un poquito la presentación, lo primero que quiero decir es que la idea de estas presentaciones es hacer un paneo general sobre los principios básicos y los asuntos básicos de la legislación colombiana de datos personales. Entonces, en esto, y por supuesto, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos y la complejidad del asunto, pues lo que corresponde es hacer una introducción general de los principales mensajes que se deben quedar y de lo principal que enmarca la protección de datos personales en lo referente a las autorizaciones, la obtención, conservación de su prueba y por supuesto las excepciones. A Carolina le tocó la tarea más interesante, pero por supuesto más difícil, que es decir, cuándo hay excepciones, cuándo no es necesaria esa autorización. Estaré muy pendiente porque pues cada vez esa puerta se cierra más y más y más y la superintendencia, digamos, se encarga en su saber y honesto entender de lo que es el mejor modelo de protección, digamos, cada vez limitar esas excepciones. Yo voy a hablar de la parte, digamos, fácil, pero tal vez que es muy importante que les quede muy claro, y es la regla general. La regla general en Colombia, a diferencia de otras jurisdicciones, es que se necesita la autorización de los titulares para usar los datos personales. Si nosotros tuviéramos, si todos los elementos que incluyen las obligaciones y los derechos que incluyen y que vienen de la legislación y de la normativa de protección de datos personales fueran fichas de un tablero de ajedrez, la autorización es la reina. Es el elemento central. Y lo que yo siempre le digo a mis clientes y a mis alumnos es, mire, todo el resto lo podemos arreglar. Todo el resto, todas las demás obligaciones, todos los demás requisitos, todos los demás formatos, todo lo demás lo podemos arreglar, lo podemos mirar cómo lo solucionamos. Pero si las autorizaciones no están obtenidas de una manera adecuada, es muy difícil corregir el camino y sobre todo es muy difícil defenderse ante un reclamo o ante una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, en ese escenario y teniendo en cuenta que la ley es absolutamente clara en la obligación de tener la autorización, que el consentimiento debe ser previo, debe ser claro, debe ser expreso, debe ser informado y además que trae unos requisitos mínimos que deben contener las autorizaciones. Y entonces esto a manera de introducción, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero es importante que hagamos esta introducción completa. Los requisitos mínimos que debe contener toda autorización de datos personales que han sido desarrollados tanto por la ley, por el decreto y por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe ser que esta autorización debe contener los datos personales que van a ser recolectados, el tratamiento al cual van a ser sometidos, es decir, para qué los vamos a usar, cómo los vamos a usar, perdón, la finalidad del tratamiento, que eso sí es para qué los vamos a usar, qué es lo que vamos a hacer esto. El carácter facultativo cuando se trata de datos sensibles, esto viene, digamos, de un principio de que ninguna prestación de servicio o producto puede estar supeditada a la obtención o la entrega de datos sensibles. Los derechos que le asisten al titular y la identificación, dirección física, electrónica y teléfono del responsable del tratamiento. Esto todo acompañado, todo enmarcado en que el consentimiento del titular debe atender una acción positiva del titular. Por ejemplo, una manifestación por escrito, oral o mediante una conducta inequívoca, pero el silencio o la inacción nunca pueden ser considerados como una autorización. Esto pues tiene algunas excepciones y seguramente Carolina nos va a hablar un poco más de esto, pero la regla general es eso. La regla general es eso. Si usted ya está enfrentado a un posible proceso, a una contingencia, a una investigación y su defensa o su entender respecto de la autorización
que sustenta el tratamiento de datos personales que usted tiene o que sobre un titular está basado en el silencio o en la inacción, hay que decirlo y tiene que irlo sabiendo que su posición es muy débil. Siempre tiene que haber una acción positiva de a quién usted le está pidiendo esa autorización. Esa es la regla general y sobre eso, digamos, aquí no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero es importante que lo pongamos como piedra angular de lo que viene. Después de esto vienen, digamos, muchísimos aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta y que por supuesto acá no podemos ir uno por uno. Pero yo sí quisiera que la audiencia se llevara 3 mensajes que creo que son importantes y que son generadores de sanciones y que si ustedes los entienden se van a evitar muchísimos problemas. El primero de ellos es una confusión general. Existe una confusión general y es difícil de entender para las empresas, para los empresarios y para la gente en general, la diferencia entre algunos conceptos. No es muy claro para la población cuál es la diferencia entre la autorización del tratamiento de datos personales, la política del tratamiento de datos personales, el aviso de privacidad, el manual interno, que es otra obligación, y los términos y condiciones cuando estamos hablando sobre todo de plataformas digitales. Es muy importante que tengan en cuenta la diferencia y sobre todo que la autorización es una sola. Entonces, la autorización es la solicitud que yo le hago al titular, que es el dueño de sus datos, para decirle, por favor, déjenme usarlos en estos términos que les acabo de escribir con los mínimos que les estoy diciendo. La política tiene una función de información general a los titulares acerca del responsable del tratamiento, es decir, de la empresa, de la finalidad es el marco general en el que yo pongo y es una promesa que yo le hago a los titulares de así es como yo voy a tratar sus datos personales. Si es que algún día usted me llega a dar una autorización, es el marco general, es distinto de la autorización, yo les voy a explicar por qué esto es muy importante. El aviso es otro concepto. Y el aviso es un documento o mecanismo que se utiliza para informar a los titulares la existencia de la política que les acabo de explicar cuál es, la forma de acceder a ella cuando no sea posible ponerla a disposición al momento de solicitar la autorización. Si yo pudiera eliminar de un brochazo algún aspecto de la ley de datos personales, pues creo que eliminaría algunos o varios, pero el aviso sería uno de ellos. El aviso realmente en mi opinión, no cumple ninguna función. Uno siempre, en mi opinión, puede poner a disposición la política de tratamiento de la información y la gente termina confundida pensando que el aviso, que es un documento en el que yo le estoy diciendo mi política está disponible en tal lugar, que podría ser además sencillamente entregar la política o ponerla a disposición en la página web, genera una confusión en la gente. Esto, en mi opinión, no sirve para nada, esa posibilidad de tener el aviso, sino para generar confusión y generar sanciones. El manual interno. El manual interno, hasta ahora estamos hablando de documentos que la empresa, que es el responsable, pone a disposición de sus titulares. La autorización, por un lado, la política, que es el marco general, el aviso, que es este que les acabo de decir, que en mi opinión no sirve, sino de pronto solo, digamos, el aviso es importante en temas de vigilancia y de eso hablamos ahorita, pero en general no tiene mayor valor. Y el manual interno, que es un manual en el que la empresa comunica a todos sus empleados y colaboradores cómo se debe tratar y manejar los datos personales dentro de la empresa. Y otro aspecto totalmente distinto cuando estamos hablando sobre todo de plataformas digitales son los términos y condiciones de la plataforma. Los términos y condiciones son como el contrato general que regula la relación entre quien accede a la plataforma y quien la maneja. Esos términos y condiciones pueden incluir una autorización de datos personales, pero no significa que yo acepto los términos y condiciones, estoy autorizando los datos personales. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Y se los digo porque suena fácil, suena lógico, suena redundante y podrán decir, bueno, pero este tipo, ¿por qué está gastando sus no sé cuántos minutos de sus preciados 12 o escasos 12 para contar esto? Porque las empresas consistentemente están siendo sancionadas por esto. Entonces, en el 2019, una empresa muy importante relacionada con los servicios de taxis
fue sancionada porque cuando la superintendencia fue y le dijo muéstreme su autorización, entregó la prueba de que la gente o que sus usuarios estaban aceptando los términos y condiciones. Entonces la superintendencia sacó una resolución y dijo, no, mire, los términos y condiciones no son la misma autorización. Diseñe una autorización y pruébeme que las personas han autorizado según esos términos que usted tiene ahí. En el 2018, inclusive antes de esto de la empresa, una empresa de turismo también contaba con varios formularios y varios contratos en los que se recolectaban página web y ninguno de ellos solicitaba una autorización previa expresa. Sí hablaban de los datos personales, pero no tenían una autorización como tal. Entonces estoy hablando de sanciones. La primera sanción no recuerdo acá, pero eran más de 100 millones de pesos. Esta segunda sanción eran casi 90 millones de pesos. Después, en el 2020, una gran empresa de materiales de construcción fue sancionada por unos 200 millones de pesos por, entre otras cosas, confundir la autorización, o por lo menos es lo que dice la superintendencia, que confundía la autorización con el aviso de privacidad. Y sobre eso la superintendencia dijo, es imperioso recordar que en ningún caso puede confundirse el aviso de privacidad con la autorización previa y expresa otorgada por parte del titular, dado que el aviso de privacidad tiene una génesis y finalidad sustancialmente diferentes a las de la autorización para el tratamiento de los datos personales, las cuales ya fueron suficientemente explicadas, porque la superintendencia además ha sacado todos los años, saca 2, 3, 4, 5 sanciones, tratando de explicarles digamos, a todos nosotros que hay una diferencia entre estos conceptos y la autorización. Seguramente en las otras rondas y en los otros paneles que ustedes han podido acceder o que los van a ver, les van a explicar un poco más sobre el manual, un poco más sobre la política, algo más sobre el aviso. Esto es sobre las autorizaciones. Regla general, entiendan qué es la autorización, revisen los requisitos mínimos que debe tener y nunca la confundan con las políticas, con los manuales, con los términos y condiciones, ni con los avisos. ¿Listo? Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje. No tener una prueba de que se consiguió la autorización es lo mismo que no tener la autorización. Usted puede tener una autorización perfecta, divina, que diga todo lo que pide la superintendencia, más lo que pedirían en Europa, con dibujitos, lo que quiera. Pero usted no tiene la prueba para entregársela al titular o entregársela a la superintendencia de Industria y Comercio y no tiene absolutamente nada. Entonces, también recientemente, esto fue en el 2017, una empresa grande también recibió una sanción de 254 millones de pesos por, entre otras cosas, no poder probar que tenía la autorización. Sí tenía algún tipo de autorización porque tenía unos formatos en el que había unos registros de las fechas y las horas, pero esta empresa, que era del sector financiero, no podía probar individualmente que todas las personas en su base de datos habían suscrito ese formato. Entonces, es lo mismo, ellos tenían, o podrían haber tenido un formato adecuadamente diseñado, pero la forma de conservación, de recolección de esa prueba y de conservación de la prueba no fue adecuada y por lo tanto terminaron en una sanción. Y no solo la sanción, sino lo que termina siendo más grave para las empresas es que se vuelve, entre comillas, ilegal el uso de esos datos respecto a los que no tienen una prueba. Entonces, por supuesto, hay distintas maneras de recolectar datos personales y la prueba de ese consentimiento deberá variar dependiendo del tipo de recolección. Entonces, si yo estoy recolectando los datos personales mediante formatos físicos, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la persona, de su puño y letra, en un formato físico, firme el formato de autorización y guardarlo, resguardarlo, ya sea física o digitalmente, para tenerlo a disposición. No siempre es un formato físico, no siempre es un formato físico. Muchas veces las autorizaciones, digamos, se dan en llamadas y son autorizaciones verbales. Eso es válido. La ley no le dice a uno cómo tiene que recolectar esa autorización ni cómo debe ser la prueba.
Hágalo como quiera, pero informe estos mínimos y tráigame la prueba. En los casos verbales, pues es muy sencillo, pues es una grabación que también debe estar custodiada. ¿Qué reglas o qué es importante que se lleven para esto? Y vienen de un caso en el 2018 de una empresa de telemercadeo. Entonces, primero, el silencio no puede ser entendido como una autorización. Y esto es muy complicado para las empresas y yo lo sé, yo lo sé. Y muchas empresas prefieren correr el riesgo a, digamos, cumplir un poco con lo que voy a decir. Eso lo entiendo, pero pues es mi deber contarles qué es lo que ha hecho la superintendencia. Entonces, cuando la grabación solo dice, usted nos autoriza para estar, y la persona no dice que sí o no dice ok, pues entonces no hizo un acto positivo de otorgar la autorización. Y para eso, en esa misma sentencia, en esa misma resolución, lo que la superintendencia dice es que las empresas, además de darle la información, tienen que preguntarle, y decirle después de todo esto, ¿nos autoriza? Sí o no. Ese es un caso del 2018 y eso ha sido recogido, digamos, en varias ocasiones. Y viene lo más importante o lo más, no lo más importante, pero tal vez lo que más impacto tiene hoy en día, que es la prueba de la autorización digital. Y esta prueba de la autorización digital ha tenido o fue desarrollada ampliamente en un caso de una gran plataforma que todos conocemos y usamos a diario, en el que la superintendencia, sin haberlo dicho antes, y eso hay que decirlo, tomó unas decisiones de cuáles son los mínimos para la prueba de la autorización en plataformas digitales. La defensa o lo que planteaba esta aplicación, que tenía sentido, es que ellos probaban técnicamente que las personas no se podían registrar si no ponían clic en la casilla de acepto la autorización o acepto el tratamiento de mis datos personales. Y técnicamente probaron, nadie se puede loguear si no le pone clic en la casilla de acepto. Eso pues sonaba razonable, pero la superintendencia lo desestimó y dijo no, eso no es suficiente. Usted tiene que darme una prueba individual por cada uno de sus usuarios de que la persona dio clic. Y eso técnicamente se hace a través de lo que se llama un registro del log. Y eso pues lo sabrán, digamos, lo sabrán explicar y mostrar muy bien los equipos de tecnología de cada una de las empresas. Y es un log que es como una línea que se va llenando digamos, en una lista de información específico del clic al acepto, con fecha, hora e identificación de la persona. Y además viene el segundo requisito que viene, digamos, derivado de esta decisión, que es más difícil de cumplir, y es que las compañías, y abro comillas, deben establecer previamente la identidad de la persona natural cuyos datos están recolectados, eh, y por lo tanto le impone a las empresas la obligación de establecer mecanismos de autenticación del titular. Es decir, usted cómo sabe que es Carlos Esguerra el que se está registrando y no alguien que se está haciendo pasar por Carlos Esguerra. Ahí hay una discusión si eso aplica a todas las plataformas o solo las plataformas transaccionales y dependerá, bueno, de mucho. Pero hay una obligación, digamos, y hace parte de la prueba de la autorización de autenticar la identificación del titular. La superintendencia no dice cómo. Lo que se usa generalmente es viéndose un poquito los requisitos que ha establecido la superfinanciera para autenticación del titular. Es una autenticación en dos pasos, que es preguntarle a las personas algo que saben, es una contraseña, una pregunta reto, lo que sea, digamos, algo que solo esa persona debería saber, y algo que esa persona debería tener, por ejemplo, como la cédula o un token, el portátil, el teléfono, entre otros. Digamos, creo que todos hemos tenido que pasar por ese registro en dos pasos y eso, pues, en algunos casos es necesario. Entonces, el segundo mensaje, que ya hablamos del primero, pero el segundo mensaje es, sin la prueba no tienen absolutamente nada. Y la prueba debe acomodarse al tipo de recolección de datos personales que están haciendo. Entonces, dependerá si es escrito, físico, digital o verbal. O, por supuesto, si también hay otro tipo de autorización, del que no voy a hablar mucho, de pronto es más del tema de Carolina, pero es por conductas inequívocas que la superintendencia ha limitado muchísimo hasta el punto en que solo se puede entender que una persona da su consentimiento sin la expresión
positiva de hacerlo al entrar a un sistema, a un lugar con un sistema de videovigilancia que tiene unos avisos especialmente diseñados para eso. Pero en cada caso, y en ese caso la prueba, pues será el aviso. Entonces, si la prueba no tiene nada, asegúrense de tener la prueba, verifiquen que la prueba está siendo almacenada, no se queden con el dicho de aquellos que sí, listo, ya tenemos la prueba, no, entonces quiero verla, saquemos una muestra y muéstrame 5 autorizaciones y muéstramelas así, para estar seguros que estamos cubiertos, porque si no, pues no estamos haciendo nada. Y el último mensaje, que es un mensaje slash también llamado a la superintendencia, es sobre las flexibilizaciones. Si me devuelvo con lo que empecé, cuando uno le dicen que una autorización debe tener los datos que le voy a pedir, ¿para qué los voy a usar? ¿Cómo los voy a usar? Que si son sensibles, entonces no me los tiene que dar. Que tiene una lista de derechos que son como 15 derechos. Y la identificación física, dirección física, electrónica, teléfono del responsable. Pues eso es fácil hacerlo digamos, en ciertos formatos. Yo tengo un formato escrito, pues es fácil cumplir con esto. Pero hay otros escenarios en los que esto se vuelve prácticamente pues, impracticable. Y es, por ejemplo, cuando hay autorización por los call centers o en otro tipo de situaciones. El llamado a esto es un llamado a la flexibilización. Digamos que muchas veces toca correr el riesgo de tener ciertas autorizaciones específicas que no necesariamente cumplen con todo, cumple con lo principal y digamos se espera que la superintendencia sea razonable y entienda que yo no puedo darle todo el listado de derechos o todo el listado de todas las finalidades posibles habidas y por haber para que lo sea. Y la buena noticia, en mi opinión, es que la superintendencia lo ha sido. Digamos, hay casos yo conozco casos en los que la superintendencia ha aceptado autorizaciones verbales que, en mi opinión, y esto por supuesto es solo mi opinión, si fuera ese mismo texto de una autorización escrita, no lo hubieran aceptado. Y eso demuestra que entienden que puede haber diferencias entre los tipos de autorizaciones. También, por ejemplo, piden más requisitos en las autorizaciones digitales, como les acabo de explicar, que en las escritas físicamente. El tema de cookies, y la superintendencia ha dicho que los cookies, pues es un mecanismo de recolección de datos personales, también tiene un problema adicional porque si tratamos de cumplir con todos los requisitos, entre esos los de la autorización previa, pues no se podrían usar cookies en Colombia. Pero entonces, digamos, hay algo, digamos, hay puntos medios que se están haciendo. Y en una que otra ocasión, la superintendencia, por ejemplo, reconoció que el envío de una hoja de vida es una autorización tácita o por conductas inequívocas del tratamiento de esos datos personales. Entonces, esto tienen que tenerlo con muchísimo cuidado, siempre muy bien asesorados, sabiendo que cada flexibilización de estas implica un riesgo, a veces son inevitables, y entonces para que lo tengan en cuenta por ustedes y para la superintendencia, si alguien de la super nos está oyendo, yo siento que la super ha sido razonable en muchos casos y eso está muy bien. Creo que es el momento de dar el paso siguiente para decir, mire, esta es la forma en la que usted consigue unas distintas autorizaciones y yo voy a ser flexible de esta manera. Sería creo que un muy buen proyecto de guía o un muy buen proyecto de concepto o bueno, una resolución podría hacerlo de alguna manera, sabiendo que esto no va a impactar el sistema general de protección de datos personales en Colombia y que ya lo están haciendo en ciertas ocasiones. Esos son los mensajes que yo tenía. No tengo más mensajes por ahora, no sé si me pasé o si me sobró, la verdad es que Un no estaba poquito. No te pendiente. vamos a contar, no te vamos a ¿Me contar. pasé? Pero estuvo Perdón, muy bien, perdón, Muchas estuvo gracias. súper, súper. Muy bien, no, perdón, perdón. yo creo que estaba muy interesante el tema y pues es importante que podamos cerrar los puntos antes de pasar al siguiente tema, ¿no? Ahí en relación con el tema del currículum que comentabas, justo hoy estaba leyendo una noticia de la Unión Europea en donde más o menos impusieron una multa de protección de datos por 2.000 euros por no informar a los titulares sobre el tratamiento y sobre los derechos que tienen los titulares cuando mandan su currículum o su hoja de vida a una posición. Entonces, al parecer, la Unión Europea está pensando que quizás eso no es o no sé si esto es en España, si es una conducta inequívoca,
sino que en realidad le tienen que informar sus derechos y para qué voy a usar sus datos. Entonces, veamos a ver qué pasa en el futuro con la SIC. Dicho esto, le doy la palabra a Carolina para hablar un poquito de las excepciones. Caro, no te oímos. ¿Me oyen? Ahí ya. Ok, no, bueno, pues primero, muchísimas gracias a Dapri por la invitación. Me parece espectacular que se estén haciendo estas conferencias y que se abra un poco el espacio de la protección de datos en ámbitos de estos, digamos, prácticos, porque creo que hace mucho sentido, además porque es un tema que no solo es cambiante aquí en Colombia, sino que está cambiando en todas partes por las dinámicas tecnológicas y por la influencia además de nuevos actores que todos los días están implementando o generando nueva doctrina. Ayer salió una noticia con que China se está poniendo al día en el tema de entrar a regular estos temas ya de manera más incisiva. Entonces, no sé, María Alejandra, si tú quieres compartir eso. Yo Sí. preparé dos bobadas, dos temas, pero quería arrancar por contarles que Mari, ¿nos ayudas compartiendo la presentación? Perdón, Carolina, ya. Ningún problema. Entonces, pues esto es una bobada, estos son tal vez, son algunas cosas que quería dejarles, pero quería arrancar por contarles que la razón por la cual tal vez este tema en Colombia ha sido tan complejo es porque incluso en la norma europea anterior al GDPR o al Reglamento General de Protección de Datos, el consentimiento no se necesitaba para el procesamiento de absolutamente todos los datos personales, sino que la autorización previa, expresa e informada se necesitaba únicamente para el procesamiento o el tratamiento de los datos personales sensibles. Y existía un poco, o se daba lugar a algunas de las excepciones que están establecidas en la norma local, pero que después se les olvidó y como que por angustia le incluyeron una colita al final, digamos, con respecto a la necesidad de contar con el consentimiento. Entonces borraron con el codo lo que hicieron con la mano. En México, por ejemplo, que es una jurisdicción que nos lleva un poquito de delantera en términos de evolución jurisprudencial y evolución normativa, también se exige, digamos, el consentimiento, pero para temas de datos personales sensibles. El gran reto que tenemos en Colombia, y creo que es, digamos, la importancia de discutir este tema, es que el tratamiento en Colombia de cualquier dato personal efectivamente exige el consentimiento. Y un poco, pues la normativa anterior al reglamento general era del año 94 en Europa y se daba bajo una perspectiva tecnológica muy distinta a la que tenemos hoy en día, y en donde el tema del Big Data no se había vuelto como la norma, y en donde era perfectamente razonable pensar que el consentimiento para utilizar un derecho mío, que es el habeas data, pues se entendiera como dado caso por caso. Pero con la automatización y la velocidad del procesamiento que tenemos hoy en día, y tal vez es la razón por la cual el reglamento de la Unión Europea se volcó hacia el interés legítimo, es porque cuando uno exige, y eso es una opinión muy personal mía también, cuando uno exige consentimiento para absolutamente todo, lo que hace es básicamente volverlo invisible, porque la gente simplemente acepta sin leer absolutamente nada,
y las estadísticas hace 10 años decían que uno se demoraba más o menos 72 días del año leyendo todas las autorizaciones que se le pedirían para poderlas aceptar. Eso fue hace 10 años, imagínense ahorita. Entonces, nadie se lee las autorizaciones. Yo creo que los únicos que leemos todos los temas de protección de datos y la letra chiquita somos los abogados que estamos asesorando las empresas y tal vez, pues, obviamente, los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio y algún otro muy gomoso de estos temas, pero yo no creo que en líneas generales la gente se dedique a leer esos consentimientos, con lo cual se vuelve completamente invisible y se borra toda la finalidad de disposición de mi derecho y de control de mi derecho, porque la gente termina aceptando, y creo que todos hemos estado en situaciones en donde nos dicen, ay, ya, que sí, y pasa, nadie se sienta como a leer ese tema. Entonces, por eso fue que Europa se volcó hacia un tema de interés legítimo, y por eso Brasil, que fue el último en entrar digamos, en la región, en el tema de las jurisdicciones más relevantes en América Latina, pues la más relevante siendo Brasil, fue la que adoptó más la ley, le han dicho la ley carioca de protección de datos, pero está basada en el principio del interés legítimo y no tanto en el tema no en el consentimiento, sino que el consentimiento es casi que por vía de excepción la manera de obtener, digamos, la legitimidad para para procesar los datos personales. Pero bueno, Carlos les explicó con gran detalle el tema del consentimiento, y yo pues les vengo a contar es cuando no se necesita el consentimiento. Digamos que en términos o para empezar a hablar un poquito del tema de esto, yo sí quisiera arrancar por lo que establece al puro principio la norma, la ley 1581, y es que dice pues que hay procesamientos a los cuales no se les aplica la ley 1581, pero aquí yo sí quiero ser súper enfática en que la ley misma dice que a pesar de que no se les aplique la ley, sí en el procesamiento de estos datos se deben aplicar los principios que trae la ley, con lo cual es como una mini o una contradicción que se establece, y que yo creo que hace que sea tan importante que se tenga en cuenta. Entonces, pues dentro de los primeros, y esto no es una excepción, y aquí metiéndome un poquito en el camino de Carlos, una de las cosas que creo que nadie cumple, con todo respeto, es que la norma dice que se le aplica a los datos personales de naturaleza personal, personal o doméstica. Y ahí lo que dicen es que se debe contar con la autorización del titular de los datos para poder compartirlos con terceros. Con lo cual, si Estela Vanegas me pide el teléfono de Juanita Costa, yo debería pedirle a Juanita Costa la autorización para poder compartir con Estela el teléfono. Y eso dentro de un ámbito personal y doméstico, cosa que en mi opinión, pues qué pena, pero cuando la norma es absurda, pues no se cumple, y entonces pues ahí queda un poco en cuestionamiento el tema. Pero digamos que eso, pues como para contarles algo sobre el tema de cuándo no se aplica la ley 1581, pero sí se aplican, digamos, los principios y se requiere la autorización. Lo otro, digamos, que se rige o que tiene un régimen especial, son los datos y archivos que tienen por finalidad la seguridad y defensa nacional, como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos. Y lo traigo a colación porque en estos días, y ya ahorita el 31 de agosto se vence el plazo para completar, digamos, toda digamos, con rigurosidad todos los temas de prevención del lavado de activos.
Y todos hemos visto que entonces ahora, con base en la obligación de conocimiento que se establece bajo las normas de la 1778 y todas las circulares que la Superintendencia de Sociedades ha emitido, se pide una cantidad de información de los beneficiarios reales de las compañías. Y ahí siempre hay digamos, si se quiere, una fricción entre el hecho de que las empresas dicen, pero un momentico, usted me está pidiendo una cantidad de información de mis accionistas, yo no tengo la autorización para entregarlos, y quien está tratando de cumplir con la norma de prevención de lavado de activos dice, pero es que aquí, ojo, que aquí hay un artículo segundo que dice que yo no lo necesito, yo no necesito esa autorización porque yo estoy exceptuado bajo el artículo segundo de la 1581. Lo que pasa es que entonces uno lee el parágrafo y el parágrafo dice, pero igual tengo que cumplir con los principios. Y ahí es importante que se tenga en cuenta que al cumplir con esos principios, tengo que tener clarísimo que cuando yo recibo esos datos personales, tengo que dar el tratamiento únicamente con base en el principio de legalidad y entonces pues tengo que hacerlo conforme a las normas de la 1778, pero también a los principios de la 1581. Tengo que darle la finalidad al procesamiento, es decir, solamente puedo utilizar esos datos para la finalidad para los cuales los recolecté, que es revisar si acaso las listas restrictivas y tener esto como un backup para demostrar que yo cumplí con las normas de prevención del lavado de activos. Ahí viene el principio de libertad y eso es una cosa que a mí siempre me ha costado un poquito de trabajo porque es que el principio de libertad dice que el tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado al titular. Entonces, si la norma me dice que no se aplica la ley, pero después me dice que se aplican los principios, pues es importante saber si eso implica que yo tengo que hacerlo con la anuencia del titular. El mismo principio dice que los datos no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización o en ausencia de mandato legal. Y entonces uno dice, bueno, pero esto es un mandato legal, el beneficiario real tiene que entregar esos datos o quien los procese los tiene que entregar. Y digamos que ese tema, en mi opinión, pues está todavía un poquito a punta pues que no se ha aclarado lo suficiente. La información debe ser completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Y sobre eso, pues existe una doctrina, incluso jurisprudencial, que dice que los datos personales se tienen que tratar de una manera que beneficien al titular del mismo. E incluso hay unas sentencias anteriores a la 1581 de la Corte Constitucional que señalan que aun cuando no hay autorización o cuando no hay autorización del titular, si la falta de tratamiento perjudica al titular de una manera que vulnere un derecho superior, pues también hay que procesar los datos personales. Creo que el ejemplo que daban era de una señora para un tema de unas pensiones en esa sentencia. Entonces también es importante contemplar eso. Digamos, siguiendo por el decálogo de los principios, pues está el tema de transparencia y ahí es importante que a pesar de que no se necesiten todas las autorizaciones, se debe siempre informar sobre cuáles son pues, los datos que se manejan, cuál es la manera como se van a manejar, para qué, y eso va pues obviamente de la mano del principio de acceso y de circulación restringida. Las otras excepciones para el cumplimiento de la ley 15 o de la aplicación de la ley 1581 está pues las bases que tengan como finalidad la información de inteligencia y contrainteligencia, las bases de datos y archivos de información periodística y otros, los de la 1266, que pues como todos sabemos la ley 1266 se concibió, en mi opinión, pues, al principio para tratar esto como un estatuto de protección de datos, pero después como que se interpretó de forma tal que solamente se aplicaba a las bases de datos de contenido crediticio y comercial. Y entonces aquí se dice que no se aplica, pero entonces se le aplican los principios. La 1266 también tiene unos principios y bueno, en fin. Y pues las de censo de la ley 79 del 93.
No sé si ahora sí seguimos al siguiente slide. La ley entonces, de todas maneras, trae una lista de excepciones a la aplicación del deber de obtener el consentimiento previo, expreso e informado. Y sobre eso me acuerdo que pues, y Estela fue parte de esta iniciativa cuando estábamos mirando la propuesta para el decreto 1377, se miró un poco el tema que Carlos narraba muy bien, que es el consentimiento inequívoco, que no es ausencia de consentimiento, sino es más sobre la manera de obtener el consentimiento. Entonces, es importantísimo que no se confunda la necesidad de obtener consentimiento previo, expreso e informado con la forma de obtenerlo. Es cierto que la superintendencia tiene la doctrina de que esto solamente se hace pues cuando está, digamos, el aviso y es la entrada, digamos, con cámaras y cosas de ese estilo. Y el ejemplo que yo llevo dando 1000 años es el caso típico del ascensor que tiene una cámara para filmar dentro del ascensor lo que ocurre. Pero la concepción de esto era tratar de equilibrar un poco el hecho de que en Colombia se requiriera consentimiento previo expreso informado para el procesamiento de datos personales no sensibles. Es decir, que se buscara dinamizar un poquito el tema más, por ejemplo, con aquello que la superintendencia dijo que no necesariamente se satisfacía, que era que si yo ponía clics o simplemente que si continuaba haciendo, digamos, la revisión de páginas web, se entendía que estaba dando mi consentimiento inequívoco. Infortunadamente, sobre esto pues nos falta un poco de jurisprudencia en ese sentido. Finalmente, y antes de entrar como ya caso por caso, veo que me quedan 7 minutos, importante tener en cuenta que bajo la norma de protección de datos europea, el reglamento, que es un referente importantísimo, el consentimiento es el último, digamos, el último eslabón dentro de las formas de legitimizar el procesamiento de datos. Y hay una decisión que causó mucho revuelo, creo que fue en Suecia, en donde los papás de unos estudiantes incluso habían dado su consentimiento para que se filmaran la entrada a clases y qué estudiantes estaban entrando a clases y qué no, y los padres habían dado su consentimiento y al colegio igual lo sancionaron, argumentando la autoridad que en ese caso el simple consentimiento no era suficiente para legitimar el procesamiento de los datos personales, porque se trataba de datos personales de filmaciones de menores, y que además de eso debían adoptarse algunos mecanismos adicionales para legitimar ese procesamiento de datos personales. Y el tema de lograr ¿cómo se dice? La razonabilidad de ese procesamiento era importante, y que además se tomaran medidas adicionales. Pero bueno, la ley, como todos saben, y pues está ahí para que la revisen, contempla pues que la información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial no requiere autorización previa, expresa e informada. Sobre eso es importantísimo tener en cuenta, y eso para aquellas empresas que además manden datos personales al exterior porque alguna autoridad en el exterior lo está requiriendo, es que yo, en las discusiones que he tenido con la superintendencia, la autoridad entiende que eso se aplica, o que esta excepción se aplica para las autoridades colombianas. Y ese tema no es menor, porque esto ha sido objeto de algunas discusiones entre jurisdicciones, pues digamos, donde hay mucha tema económico en el comercio entre ellas, en donde las autoridades europeas consideran que el envío de información a jurisdicciones que no ofrecen una protección adecuada de sus datos, se ha vuelto cada vez más importante esa restricción, y están sancionando empresas que están en Europa, que están enviándole, por ejemplo, a autoridades en Estados Unidos, en ciertos estados donde no, o al Departamento de Justicia, dado que no consideran que en Estados Unidos se
respete los derechos de, los datos, de las personas en cuanto a sus datos personales. Eso está abierto a una discusión grandísima. Yo tengo un socio en California que considera que al contrario es un socio que es alemán, que vive en California y que considera que al contrario la ley californiana protege más los datos personales que las leyes en Alemania. Pero por eso les digo que es un tema de debate. Lo cierto es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con el envío de información a las autoridades en el exterior, amparándose en esta excepción. Los datos de naturaleza pública, es decir, y digamos, los ejemplos es, por ejemplo, una sentencia, una escritura pública, y sobre eso la 1581 no trae la definición, pero sí lo trae las definiciones del artículo 3º de la 1266, que trae como ejemplo, por ejemplo, los documentos públicos, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas. Es decir, aquellos documentos que traen información que necesitan publicarse de alguna manera. Pero en esto también hay que tener mucho cuidado porque datos personales sensibles, así consten en escrituras públicas, deben ser eliminados. La otra excepción que también se puso muy de moda en los últimos tiempos son los temas de urgencia médica y sanitaria. Y ahí, por ejemplo, se discute incluso ahorita si uno cuando le pide a los niños, cuando van a ir al colegio, hay colegios que están pidiendo que se actualice todos los días el cuestionario de que no tienen síntomas de COVID y cosas de ese estilo para dejarlos entrar al colegio, si eso requiere autorización previa, expresa, informada, y si eso es procesamiento, digamos, de datos personales sensibles. Nuevamente, yo creo que a pesar de que no se necesita la autorización, esto no exime, y máxime cuando se trata de datos sobre la salud de las personas, esto no exime a las empresas o a quienes o a los responsables de adaptar todas las medidas de seguridad idóneas, de respetar todos los principios de transparencia, de circulación restringida y de únicamente utilizar los datos personales para aquello para lo cual fueron recolectados, aún bajo la excepción. Lo otro son el tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Digamos que si son estadísticos, ahí está el tema de cómo se anonimizan los datos personales. En Colombia no hay, digamos, un desarrollo tan pormenorizado como existe en otras jurisdicciones de cómo se debe hacer el proceso de anonimización. Este es un reto decirlo en un solo viaje. Pero es un tema que también está generando una cantidad de preguntas y de cómo se anonimiza. Lo cierto es que, y en Brasil particularmente, existe ya algún desarrollo doctrinario en donde dice pues que obviamente si yo consolido los datos y los anonimizo, pero además traspaso la manera de devolverme para identificar a cada una de las personas, pues eso no corresponde ni cumple con el estándar de anonimización. Y pues están también los datos relacionados con el registro civil de las personas, pues porque más faltaba que si en la cédula, yo cuando quiero entrar a algún sitio o en una escritura pública y todo esto, pues no puedo dar los nombres. Finalmente, pues como les mencionaba, hay otros temas que particularmente en la Ley General de Protección de Datos Europea y se ha aceptado así pues en muchas otras jurisdicciones. Existen algunas excepciones, por ejemplo, para transacciones bursátiles y cosas de este estilo que no, pues que se entiende que por la velocidad con la que se hacen no permiten el tema de protección de datos. Y ahora además se genera un reto adicional con los temas de blockchain y todo este tema de criptográfico, porque el movimiento de esto y el borrado y la autorización para seguir utilizando esa información, pues es un tema muy complejo. Creo que se me acabó el tiempo. Veo que Ana María Giraldo hace una pregunta sobre los datos de urgencia
médica o sanitaria, y ahí pregunta si es indiferente quién es el responsable de los datos, teniendo en cuenta el ejemplo de los colegios y que las empresas en los edificios están obteniendo esos datos. Yo lo que te digo, y no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, Ana María, es que en los datos de urgencia médica, lo que a mí se me viene a la cabeza es que esta excepción se aplica, por ejemplo, pues cuando yo estoy en imposibilidad de obtener el consentimiento de manera adecuada y de manera previa, expresa e informada. Y es más en las situaciones en una urgencia, en donde alguien llega a una clínica y pues obviamente no vamos a poderle pedir esto porque primero prima la salud y la salud de esta persona. En el caso de los colegios, yo creo que eso es un tema que todavía está por zanjarse. Obviamente, si yo pido la información todos los días, yo creo que va a tocar que los colegios tomen algunas medidas adicionales, primero para asegurar y tomar medidas de seguridad adecuadas sobre cómo van a manejar esos datos personales. Creo que a veces se manejan de manera un poquito rudimentaria y creo que son datos de niños, y sobre todo cuando se dejan huellas sobre las personas y los niños que están teniendo reportes de COVID. Creo que eso es un tema bastante delicado. Y las empresas en los edificios, eso a mí siempre me genera mucha angustia, porque no hay nada menos seguro que un libro de esos donde uno va anotando dónde entra y quién entra y cómo entra y la cédula. Y con todo el respeto, y se lo dijimos al Ministerio de Comercio en su momento cuando estábamos mirando el 1377, cuando ellos dijeron es que esto sí se necesita, incluso si uno llega o llegaba, yo no he vuelto durante la pandemia a la Superintendencia de Industria y Comercio, uno a la entrada le pedía nombre, cédula y todo esto, y nunca nadie le decía cómo iban a hacer el tratamiento de datos personales, ni quién era el responsable, ni cuál era la política de privacidad que aplicaba. Entonces, esos libros que guardan esas empresas de seguridad son temas pues que uno no sabe muy bien, y pues ahí uno podría adoptar la teoría de que si yo di mis datos y se los entregué al portero, pues estoy ejerciendo una actividad inequívoca. Pero yendo un poco al comentario de Carlos, en mi opinión, por lo menos un avisito sí me ayudaría a completar el paso del consentimiento, porque yo en esos casos, en el del portero, no creo que tenga una excepción. Y en el caso de los niños en los colegios, creo que es difícil construirla ahí, porque creo que esos no son o sea, esa no es la finalidad de los temas de urgencia, de salud específica a los que se refiere. Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta. Buenísimo. Y muchas gracias. No, Carolina, muchas gracias por la presentación. Yo creo que la presentación de Carlos y Carolina ha sido súper clara en todos los puntos que se propone este ciclo de conferencias. Y por aquí hay unas cuantas preguntas, entonces yo creo que tenemos unos minutos para hacer las preguntas, para contestar las preguntas. Adonai Niño nos pregunta si es correcto obligar al titular a autorizar el tratamiento de sus datos personales en formularios web, o si la recomendación sería dejar como opcional el check de autorización. No sé, Carlos o Carolina, si quieran tomar la pregunta. No sé si lo que se refiere a Adonai es si cuando él dice obligar al titular a autorizar el tratamiento de sus datos personales en formularios web, no sé si más bien te está refiriendo a los consentimientos atados, es decir, en donde se incluyen dentro de un mismo formulario varias finalidades, unas de las cuales no están relacionadas con el objeto para el cual yo quisiera dar mi autorización. Y sobre eso yo creo que la posición de la superintendencia e incluso de otras autoridades, incluyendo la Comisión Europea, es que cada finalidad debe ser autorizada, o digamos el procesamiento debe seguir su curso por separado. En Europa ya con lo del interés legítimo, si yo tengo un dato personal que se va que se recolecta al mismo tiempo, pero
pero que se va a utilizar para diferentes finalidades, la legitimidad para el procesamiento debe perseguir a la finalidad y no al momento en el que se recolecta. No sé si con eso, y no sé, Carlos, si estás de acuerdo, pero eso es como lo entiendo. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, digamos, si la interpretación de la pregunta es esa, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Digamos, yo creería que aquí no está tan claro, pese a que ese creo que es un principio, digamos, que yo creería que la superintendencia sí lo entiende así, pero por la misma rigidez de la ley, creo que a la superintendencia le ha quedado difícil, de todas formas, imponer la obligación de que las finalidades estén separadas, aun cuando lo recomienda en su guía. Pero la pregunta también puede ser interpretada en otro sentido y tiene que ver con un poco la dificultad de las empresas que requieren necesariamente de unos datos para poder ofrecer el servicio en una plataforma, y son tal vez datos necesarios para poder ofrecer el servicio, y por lo tanto hacen obligatoria la autorización de dichos datos, o si no, pues no autorizan el registro, no se puede hacer el registro. Tal vez la pregunta también va por ahí. Y en ese caso, pues, digamos, lo que yo entiendo es que la única prohibición digamos, a datos mandatorios es en caso de datos sensibles. Si los datos no son sensibles y es necesario, porque sin eso, digamos, no puedo operar, no puedo entregar. Si yo, pues, por ejemplo, voy a hacer un domicilio y usted no me quiere dar su dirección, pues ¿cómo hago? Me lo tiene que dar, o si no, no le puedo prestar el servicio. Yo creo que va por ese lado. Pero en cualquier escenario, si yo no dejaría el check opcional si es que va a usar los datos. Es decir, si usted necesita esos datos, pues los tiene que pedir, tiene que obtener la autorización, ¿no? Digamos, ahí el check opcional no es una alternativa viable. Yo creo que eso también va un poquito en línea con otra pregunta que hacía Marcela Garcés, si es correcto negar el acceso a un servicio en caso de no autorizar el manejo de los datos, que precisamente es lo que Carlos comenta en relación con, pues, si usted necesita los datos para poder prestar el servicio adecuadamente, pues creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista. Ahora, ahí hay un punto súper importante a tener en cuenta, y es, yo en esos casos en que necesite los datos para prestar el servicio y no obtenga una autorización, pero igual deba prestar el servicio, pues solo podré obtener los datos respecto de los cuales son necesarios para prestar el servicio, y no voy a poder mantener otros datos adicionales para hacer publicidad de futuros servicios, porque entonces ahí estoy incumpliendo los principios de necesidad y finalidad que son, pues, tan relevantes en la regulación, ¿no? Y estás amarrándolos, estás Exacto. amarrando una cosa Ajá. con la otra. Exacto. Entonces, yo creo que eso es bien importante. De hecho, perdón, María Alejandra, de hecho, en Europa, que digamos la necesidad contractual o el hecho de que se necesite una información para poder ejecutar un contrato, es una de las finalidades legítimas, es decir, es una de las causas legítimas que no requiere, digamos, autorización previa, expresa e informada. Pero en ese caso, en el que tú mencionas, lo que dicen es que si yo tomo los datos, por decir algo, nombre, cédula y edad para cualquier contrato que se necesite, solamente puedo utilizar esa información bajo la excepción si es que el contrato, para la ejecución del contrato. Yo mal podría después utilizar esos datos para mandar publicidad cuando la persona no me lo ha autorizado expresamente. Y ahí sí, para mandar publicidad, ahí sí necesito la autorización expresa. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, creo que no tenemos más preguntas. Me pareció súper importante este panel y súper completo. Muchísimas gracias a Carolina y a Carlos por su tiempo y por su participación. Muchas gracias también a todos los asistentes. Y no sé, Estela, si quieras hacer algunas palabras de cierre, nuestra directora. Gracias, Mariale. Pues dar las gracias de nuevo a Carlos, a Carolina, a los que estuvieron presentes. Adicionar en relación con lo último, que me pareció un tema bien interesante, es que
Creo que ese es el ejercicio, tal vez uno tuviera que recomendarle a una empresa cómo facilitar, digamos, esa obtención del consentimiento, es como tú señalabas, aplicando ese principio de necesidad y razonabilidad. Es decir, antes de que en el formulario se me ocurran poner 100 preguntas, identificar claramente qué es lo que verdaderamente necesito y lo que necesito que sea fácilmente autorizable y lo que es adicional, lo que es no indispensable para ese procesamiento, para esa finalidad clara, pues ponerlo como opcional y darle la libertad real al titular de que lo pueda marcar sí o no. Creo que pues facilita finalmente mucho las cosas. Y creo que decirles a todos los que estuvieron aquí que seguimos, que tenemos nuestra siguiente sesión de APRI en el mes de septiembre, que vamos a tener igual un par de eventos más para que por favor estén pendientes y sigan nuestra página web. Que aquellos que aún no se han afiliado, por favor, buenísimo, que ojalá antes de acabar el año tomen esta buena decisión. Entre más personas tengamos vinculadas, más ideas, más posibilidad de compartir conocimiento y mucha más, digamos, difusión del tema de privacidad, que creemos que Colombia hoy en día está posicionada realmente en la región como uno de los países más sólidos, más fuertes en la práctica de privacidad y también en el ejercicio de la autoridad de supervisión. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos ese espacio, sigamos consolidando y nada, darles las gracias y desearles a todos una súper buena tarde y nos vemos en septiembre. Muchas gracias Nuevamente. a todos. Chao, que estén bien. Adiós. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde.